Bueno, hola a todas y todos, muy buenas tardes. Comenzamos con nuestra sesión del seminario que llamamos sesión abierta, que está contenido dentro del programa de Magíster de nuestra Escuela de Arquitectura y Diseño. Me parece que vamos en la tercera sesión de invitados, en una instancia de reflexión que incluye estudiantes del Magíster, pero que hemos querido, ¿cierto?, instalarla como una sesión abierta a todos los invitados que hoy día están presentes en este momento. Nuestra intención es que esta instancia se inscriba también en la celebración de los 70 años de nuestra Escuela de Arquitectura y Diseño, que estamos cumpliendo ahora en este año 2022. Así que, en el fondo, estamos tratando de tener estos momentos de reflexión con nuestros artistas y académicos invitados. Para esta ocasión tenemos el grato gusto y el honor de recibir a Miguel Braceli. Y quiero hacer, contarle un poco la reseña, ¿no es cierto?, de su trabajo, y después voy a dejar a Miguel para que pueda él exponernos su obra, toda su experiencia. Luego de eso, estamos hablando de unos 45 minutos o una hora que vamos a estar escuchando a Miguel, y luego de eso tendríamos una instancia de conversación en un formato que voy a pedir ahí todas las disculpas del caso porque es como nuestro formato híbrido. O sea, hay gente que está online en este minuto, que ya son estas personas, pero también en esta sala habemos otro grupo de personas acá presentes, y entonces tenemos una figura bien que estamos aprendiendo a usarla, ¿no? Entonces, voy a contar la historia un poco de Miguel. Miguel es un artista multidisciplinario, arquitecto y educador. Y nos va a presentar su proyecto La Escuela, que define como proyectos formativos y experiencias colectivas en el espacio público. Esta sesión ha sido posible gracias al vínculo que Miguel ha establecido con la Fundación Siemens y forma parte de una serie de encuentros realizados en colaboración con el proyecto La Escuela, tanto en programas en línea como en su sitio durante este semestre. La Escuela es una plataforma conducida por artistas para el aprendizaje radical y el hacer colectivo en el espacio público, con raíces en una larga genealogía de educadores y artistas latinoamericanos socialmente comprometidos con sus contextos. La Escuela busca acercar el arte y la educación a las realidades de lugares específicos para aprender y actuar sobre ellos. En esta ponencia se presenta la Escuela como plataforma para el desarrollo de proyectos formativos y prácticas colectivas en el territorio, propuestas desde la educación y que aborden retos sociales, ecológicos y políticos de la región. Así que, bienvenido, Miguel. Te dejamos aquí con la palabra. Les voy a pedir, por favor, celulares apagados y todo eso, para poder escuchar esta interesante presentación. Gracias, Andrés. Genial. Yo estoy súper feliz de estar acá. Me encantó además que leyeras esa pequeña sinopsis de la escuela, porque justamente cuando habla de que está enraizada en una genealogía de artistas educadores y proyectos educativos experimentales en Latinoamérica, bueno, yo pienso que ustedes son como uno de esos grandes gérmenes o puntos importantes o de inflexión en esa historia sobre el arte y la educación en Latinoamérica. Por lo tanto, es un placer estar acá. Es también un poco intimidante mostrar estas prácticas a ustedes, pero a la vez también es emocionante y me alegra tener como un buen rato de feedback para la discusión y la retroalimentación con todos sus comentarios y aportes. Voy a explicar brevemente la escuela como plataforma, y luego lo voy a seguir explicando también desde mi experiencia y mi trabajo y cómo también llegamos a este proyecto que se transformó en plataforma en colaboración con Siemens. Y para explicar un poco la escuela y el nombre de la escuela, por qué se llama escuela y no es más nada, como una escuela abierta, como una comunidad abierta también a la reflexión. Nos gusta la idea de que es una plataforma que se complementa con proyectos, con ideas, con reflexiones, con investigaciones, y de allí este juego de la escuela, de que estas citas siempre van cambiando, porque lo que busca la escuela también es pensar
la educación o nuevas formas o otras formas interesantes y posibles de hacer escuela. Y desde el contenido de investigación, desde el contenido editorial o desde el contenido de los programas formativos, vamos como extrayendo estas ideas que le dan sentido a la escuela como un proyecto en desarrollo. Como plataforma en línea, jugamos a la idea de hacer como una escuela replicando el modelo tradicional con sus programas y espacios, pero en este caso virtual. Y en la biblioteca tenemos como todo un cuerpo de investigación que gira alrededor del arte y la educación. Hay como una parte destinada a ensayos que están determinados por las investigaciones de autores y autores en la historia en Latinoamérica. Autores que definimos eméritus, que nos gusta jugar a pensar que son profesores de la escuela y que seguimos aprendiendo de estas personas. En la mayoría o fallecidos o personas ya completamente retiradas de la práctica, y que se vuelven como casos de estudios y de investigación para nosotros. La lista es enorme y también está abierta y se espera que sea una lista en construcción. Pero a partir de estas figuras de méritos empezamos a desarrollar textos, a comisionar textos. De hecho, ahora hay como una convocatoria abierta con la que voy a cerrar también en la charla para invitarles a que participen. Y dentro de esta figura tenemos personas en todo el continente, como por ejemplo Antonita Sosa en Venezuela, Antonio Caro en Colombia, y así va como esta lista. Bueno, Augusto Boal es una referencia como fundamental porque además también es interesante que desplaza el proyecto de educación no solamente a las artes visuales, sino también a las artes escénicas, y haciendo también como de la pedagogía como un proyecto en sí mismo, social, en comunidades, utilizando también como las lógicas del teatro, muy vinculadas obviamente al cuerpo, para crear estas experiencias colectivas. Y desde artistas o desde, en este caso, la literatura, que conocen muy bien a Gabriela Mistral, así vamos como construyendo como este cuerpo de referencias que de distintas disciplinas, de distintos ámbitos, han generado aportes valiosos al mundo de la educación, bien sea porque han formado generaciones de artistas dentro de sus contextos o regiones, o bien sea porque han hecho aportes valiosos para la pedagogía o para el arte y la pedagogía, y que son aportes que de alguna manera queremos estudiarlos hoy en día desde las metodologías y desde los procesos, y que se puede seguir aprendiendo de estas personas que al final son una escuela y que en muchos casos además se han dado la tarea de crear escuelas. Entonces esta idea de escuelas de artistas o proyectos de artistas o escuelas desarrolladas por artistas es un poco el cuerpo de trabajo. Y en estos eméritos hemos investigado sobre estas personas, y es una investigación que sigue abierta como un archivo vivo para desarrollar estas prácticas. Eh, bueno, y aquí hay algunos, pero todavía son más y todavía pues es una lista como en desarrollo y en construcción. Y dentro de esta intención como de revisar estas prácticas, lo que más nos interesa de estas prácticas es la idea de educación como arte. Es decir, como un proyecto artístico, el medio es justamente este intercambio de conocimiento. Aun cuando son prácticas que pueden como abarcar performance, pueden abarcar instalación, pueden inclusive ser directamente arquitectura, como la pedagogía como práctica artística se vuelve la sustancia de este proyecto. Y en este caso estamos como viendo imágenes de Hélio Eichbauer en Brasil, la oficina do Corpo, que además son prácticas que buscaban también como hacer escuela, desde otras como dinámicas y lugares distintos, o prácticas que aún sin ser consideradas educativas, como un performance emblemático de Elija Pape, de Divisor, son prácticas que se llevan al espacio público, que buscan el encuentro, que buscan la participación, y a partir de allí se generan conocimientos que también se pueden como identificar y catalogarizar como aprendizaje. Y de ahí es la idea de llamar a la escuela como esta plataforma conducida por artistas para el desarrollo, para el aprendizaje radical en el espacio público, que es el mayor interés de la escuela. Desplazar también como el aprendizaje fuera del aula o de los espacios tradicionales de educación, y someterlas a toda la variedad o la infinidad de posibilidades que pueden ocurrir en el espacio público,
en el paisaje, en la naturaleza o en contextos urbanos asociadas como a las cargas sociales o políticas de cada contexto, o desde el museo también, cómo se generan desde la educación, la mediación, otros espacios de aprendizaje. Y así, bueno, voy trayendo como imágenes que todas pertenecen a esta serie de Emeritus, y traje este especialmente para ustedes y para Laura Anderson Barbata, quien dará la segunda charla y es la artista que estará trabajando en la escuela y con ustedes en este proyecto. Eh, porque esta referencia me pareció muy interesante de Diego Barbosa, artista venezolano, donde era como una serie de performance con mallas que iban como tejiendo a las personas y eran casi que mallas de pesca, me recordaban como las mallas de pesca, y a partir de ahí se generan como diferentes dinámicas, bien sea o con estas mallas de pescar o como en este caso con telas bajo esta performance que él denominó la caja del cachicamo. El cachicamo creo que es un limán, es un nombre bastante venezolano. Ahorita me estoy cuestionando cuál es el alcance del cachicamo a nivel regional. Pero bueno, en este performance, en ilusión como este limal, como con una cortaza dura, en este caso la cortaza blanda, es esta tela que se van como generando acciones donde tú te cubres con ella. Y igual al caso similar a Divisor, de Elija Pape, eran prácticas también que sin buscar ser educativas, además en este caso con Diego Barbosa se desarrollaron como en muchos casos dentro de programas de educación de museos, y aún sin ser educativas, de alguna forma hay comunidad de construcción colectiva de procesos y dinámicas que de alguna forma generan como puentes con el aprendizaje, o más casos mucho más directos y más referenciales en lo que es la educación, como el de Ligia Clark y sus proyectos cuando dio clase en la Sorbonne en París, donde trabajando con los estudiantes ya era como una obra como tanto pedagógica como artística, donde era imposible básicamente de desarrollar como esa división. Y luego está el de ustedes, donde ustedes serán quien darán esa charla directamente con la Escuela del Paraíso, con los torneos y con todas estas prácticas, que es como una referencia puntual, así que allí no voy a tener la intromisión de querer hablar de esas prácticas. Pero bueno, en esa sección de ensayos está dedicada a estas figuras emeritus, que son casos de estudios y referentes para la escuela, eh, y a la vez también como volviendo como el contenido editorial de la biblioteca, hay como otras secciones como mapeos que de alguna forma buscan construir estos mismos recorridos, pero en este caso son como cartografías colectivas y con proyectos contemporáneos en cursos vigentes en la región, partiendo otra vez desde la educación o de la participación o de proyectos colectivos en el espacio público como centro de estos intereses, y en este caso estamos viendo imágenes de la plataforma y una publicación reciente, que en este caso es de María Paola Malabasi, sobre este mapeo que lo hace en Centroamérica. A partir de ahí otra sección son las conversaciones que desarrollamos con figuras claves en el mundo del arte y la educación. Inauguramos la escuela y fue como un gran inmenso placer hacerlo con Cecilia Vicuña. De hecho, en esa conversación también llegamos a hablar de la Escuela de Valparaíso. Ella cuenta como una historia muy linda ella empezó a estudiar arquitectura en otra escuela y dejó la arquitectura porque estaba como decepcionada de la manera en que se educaba, porque si hubiese estudiado en un lugar como la Escuela de Valparaíso, quizás ahí sí pudiese haber tenido un lugar. Y esta entrevista también está ahí disponible, hay como una versión como escrita y otra versión en video. Luego hay una que está mucho más dedicada a arquitectura, que sacamos recientemente en Plataforma Arquitectura, en alianza con ellos, y es como una versión editada donde se condensa más como su visión de la arquitectura y esta conversación que tuvimos, ya como enfocada en esos temas. Entonces, en estas conversaciones, bueno, no solamente buscamos estas referencias, sino que también queremos recorrer la historia también como de estas figuras eméritus, y teniendo conversaciones con sus discípulos, con allegados, familiares, o personas que nos puedan contar también como de primera mano aprendizajes o experiencias vinculadas a estas figuras. Por ejemplo, aquí tenemos a la izquierda a Alex Bragin, que fue prácticamente como un gran discípulo de Antonio Caro, donde pudimos tener como una conversación sobre sus pedagogías, sobre sus talleres, sobre sus formatos, ya desde el lugar también, desde la voz del estudiante. Y luego en los proyectos formativos hay dos secciones, los laboratorios, que son proyectos en línea,
Todos los programas de la escuela son gratuitos, es como una gran declaración del interés por la educación pública y gratuita. En este caso, los laboratorios en línea son comisionados a artistas, las personas se suscriben desde cualquier parte de América Latina, y también lo vemos como proyectos de educación como arte, no lo vemos como un contenido instrumental donde el estudiante va a aprender como ciertas técnicas, sino lo vemos como una propuesta que detona el artista, pero que se desarrolla como un proyecto colectivo, como un proyecto en conjunto, y que en este caso se como genera una dinámica translocal entre los distintos participantes, que no es un grupo definido o que pertenece a un lugar, sino que pertenece como a distintas regiones del continente, lo cual empezamos con un taller solamente por ahora, ya está realizado, digamos, el de Nicolás París, y una de las cosas como más divertidas fue justamente encontrarnos pues a lo largo como de Centroamérica, como Suramérica, y empezar a generar como unos diálogos que a veces no ocurren como con tanta frecuencia en torno a temas comunes. El siguiente es de Laura Uribe y la convocatoria está abierta y tiene que ver más con feminismos y artes escénicas, la dramaturgia como arquitectura de sentido, es un título, y posteriormente sigue uno de Patricia Domínguez y Andrés Pereira Paz, y finalmente Felipe Rivas San Martín, con temas como de activismos digitales y que generan puentes entre la esfera pública y el espacio público tangible. Y finalmente, las aulas, que las aulas ya son esos proyectos que desarrollamos en espacio público, donde invitamos artistas a trabajar con profesores y estudiantes ya en un determinado lugar. En este caso es como una comunidad, un lugar muy específico. Y para mí las aulas es como el corazón del proyecto, porque creo que es el espacio donde se puede catalizar de la mejor manera esta idea de educación como arte y esta idea también como acercarse a las realidades sociales, a los retos sociales y políticos o ambientales de determinados lugares. Y la idea es poder como acercarse a esta realidad para contribuir a esa realidad, a poder aprender esa realidad y también como afectar esa realidad. Y bueno, ya Laura en la próxima sesión podrá hablar de su trabajo de primera mano y de su experiencia, e inclusive también empezar a debatir esta propuesta que queremos realizar en Valparaíso con ustedes. Por ahora comenzaríamos con Espinalar con LAM en Venezuela, seguidamente Adrián Balseca en México, y finalmente Laura con ustedes. Y ahora sí yo voy a brincar a mostrar mi trabajo, pero creo que también es como otra forma de explicar los intereses de la escuela, un poco también como desde mi experiencia y también cómo llego a proponer este proyecto. Y también siendo como la escuela un proyecto nuevo, hasta ahora no vamos a realizar la primera aula, el primer proyecto en espacio público, solamente contamos con el contenido editorial. Quizás también es como una buena oportunidad para abrir el debate sobre esos temas y esas prácticas con proyectos ya realizados. Y en este caso, es un proyecto que se llamó La Nube, que realizamos en Caracas. Esta realmente es la única obra permanente que tengo, que también juega con la idea de dibujar los límites entre arte y arquitectura, entre instalación y mobiliario urbano o de juego, que se inserta en la cima de un barrio de Caracas, favelas como las llamarían en Brasil, de estos lugares autoconstruidos. Y creo que lo interesante de este proyecto también además fue el proceso, que en este caso prácticamente fue un campamento donde vivimos un mes en el barrio. También este proyecto que pertenece al programa de Espacios de Paz estuvo generado como un proyecto de reinserción social. Muchas personas prácticamente expresidiarios o como llaman en Venezuela malandros, de alguna forma estamos como tratando de generar como otras posibles formas de trabajos, de oficios, de diálogos y en este caso había como un programa de arquitectura como más sólido, que de hecho este edificio que ven acá fue en colaboración con Grupo Talca de Chile, y en este caso yo estaba desarrollando que era un programa como mucho más artístico, básicamente este espacio de juego que se llamó La Nube. Y paso de La Nube a este proyecto que juega semánticamente con la misma idea, en este caso se llamaba Otro Cielo para Petare,
y Petare es otra gran favela en Caracas, de hecho es una de las más grandes de América Latina, y en este caso es en el centro de la favela. Y lo que se quería con otro cielo para Petare, en este caso era ya arquitectura completamente efímera, bueno, no sé si llamarlo arquitectura, pero estamos jugando a construir una cubierta que jugaba con la idea de cielo. Y lo que queríamos con este proyecto era generar como una experiencia donde al final del día eh, rompíamos los globos todas las personas al mismo tiempo, y la idea era como poder como resignificar el sonido del disparo, que puede ser como el sonido del disparo de una bala, puede llegar a ser muy similar al sonido en que se revienta un globo, y siendo el sonido del disparo algo como tan recurrente dentro de este contexto extremadamente violento, queríamos también hacer que el sonido de detonar un globo fuese, pudiese como también detonar como recuerdos festivos. Entonces fue como una gran celebración donde se desaparecía este cielo, y bueno, después había como otras variables como que estos globos tenían premios, ideas, mensajes, y se generan como otros códigos de participación, pero el fin último era generar como este dispositivo que de alguna manera jugara a crear como otras memorias asociadas a este sonido. Y a partir de allí, poco a poco, yo empecé a hacer como, pasé desde la arquitectura a proyectos cada vez mucho más artísticos, vinculados como a contextos específicos. En este caso, Biblioteca Abierta fue uno de ellos, y era en el marco del paro nacional de universidades públicas en Venezuela. Era un gran paro por la falta de recursos del gobierno a las universidades. En ese momento era, y aún es peor, es una crisis terrible donde un profesor en Venezuela puede ganar $6 mensuales, mensuales, no por hora, mensuales. Básicamente las universidades hoy en día se sostienen como por la devoción y el afecto de sus profesores a esas instituciones. Y esto fue en el 2014, y lo que se buscaba era llamar como la atención de la sociedad civil sobre ese conflicto y tratar de sumar a la sociedad civil en este conflicto, básicamente recordando el valor y la producción de la academia, trayendo estas investigaciones y estas publicaciones al campus universitario, y eran publicaciones que las personas podían obtener libremente, y era básicamente un regalo de la academia para las personas. Esta obra fue como una obra como bastante exitosa a nivel de participación, y se siguió repitiendo indistintamente de este contexto, y la empezamos a llevar a otro lugar, a otros lugares o a espacios públicos en Caracas. Y volviendo a hablar de arquitectura, a mí lo que me parece interesante de este proyecto es que, si bien hay otras como instalaciones que luego hice, performativas o instalativas, que pueden jugar con la idea de arquitectura efímera, yo siento que en Biblioteca Abierta es donde más ocurre arquitectura, porque básicamente estamos partiendo la sustancia mínima que quizás hace la diferencia entre arquitectura y arte, o entre arquitecturas y otras disciplinas, y es la generación de un programa. Estamos convirtiendo un espacio en biblioteca, transformando las dinámicas, pero en este caso lo estamos haciendo sin muros, sin construcción, sin erigir un edificio, sino solamente como reprogramando ese lugar, convirtiéndolo en biblioteca. Aún así hay un diálogo con el lugar, hay un diálogo en la manera en que se disponen, que se ocupa el paisaje, se ocupa este lugar, se reactiva. Y sobre todo también creo que es interesante en el contexto de Venezuela, pensando de que los espacios públicos son muy débiles o son muy inseguros, y esta es como una forma también de motivar la participación en el espacio público, la activación del espacio público y el encuentro, y tratar como de generar dinámicas distintas a nuestra realidad. Y a partir de allí fuimos pensando en nuevas formas de participación y de diálogos con lugares específicos. Y luego de Biblioteca Abierta, la universidad nos pide una obra para celebrar el 60 aniversario del Aula Magna. El Aula Magna es una obra desarrollada por el arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva, en colaboración con Alexander Calder, el escultor, y se generan como estos platillos que tienen como una propiedad acústica, y también aquí es difícil disolver arte y arquitectura, porque no es solamente una instalación, sino que también tiene este contenido funcional. Y es muy bonito además ver como la obra de Calder, que o son estos móviles que se desplazan, o son estos estables, pero en este caso están como integrados a la arquitectura. Es una obra muy simbólica para la comunidad universitaria, porque es el lugar donde te gradúas, y esta idea de graduarte bajo las nubes siempre está como presente.
De hecho, esta escultura que está afuera se llama El Pastor de Nubes y es una obra de Jan Arp. Y entonces es como muchos juegos lúdicos y poéticos alrededor de la nube. Entonces, para celebrar esta obra, dibujamos las nubes en escala 1 a 1 en diferentes áreas del campus universitario y empezamos a recorrerlas, a construir las nubes con nuestros cuerpos y movimientos, a entender como la referencia al movimiento en la obra de Calder y al paisaje, pero desde nuestro propio cuerpo. Y creo que aquí para mí lo interesante era que estamos construyendo volúmenes sin materia, estamos construyendo volúmenes solamente desde la experiencia, habitando esas nubes a la vez que también las construíamos. Y sobre todo estamos tratando de entender la ciudad universitaria de Caracas y esta idea de la síntesis de las artes que está tan presente en este campus universitario, donde Villanueva, el arquitecto, trabajó con muchos artistas, tanto nacionales como internacionales, artistas como muy importantes, las vanguardias abstractas del siglo XX, donde integración a la arquitectura estuvo dada por la integración a murales, o en este caso, por ejemplo, esta escultura reloj, que ya es el propio arquitecto, pero queremos también entender la síntesis de las artes hoy en día, más de 60 años después, cuando también la misma aproximación que tenemos a las artes han cambiado y han buscado como un rol distinto de participación con el espectador. Y aquí es donde empezamos a construir las nubes, la propia comunidad universitaria. Y sobre todo también creo que es interesante entender esto en el contexto social y político de dos Venezuelas muy distintas. Básicamente, además, dos dictaduras, porque una era la dictadura de derecha de la ciudad universitaria de Caracas, en el contexto en que se hizo esta obra, como muchas otras, con muchos problemas y con muchas otras crisis, y luego también hoy en día, básicamente bajo otra dictadura, pero en este caso de izquierda, también con otras crisis y con otros problemas, sin apoyo a la universidad. ¿Cómo podíamos hacer una obra sin recursos? Básicamente, ¿cómo podíamos hacer una obra sin ningún tipo de aporte, más allá que la colaboración o presencia de la comunidad universitaria de Caracas, de la ciudad? Y a partir de allí, bueno, ¿cómo hacer esto como una especie también como de catarsis a nuestra crisis? Que yo creo que eso fue una reflexión muy bonita de un profesor que dijo al final de, wow, siento que en el medio de toda esta complejidad que estamos viviendo, eso fue como una pausa y una manera también como de reconectarte con el lugar y con las personas desde otra experiencia. Y a partir de allí, esa exploración fue como evolucionando y empezamos a desarrollar esa práctica, pero también explorando con materiales, no solamente con el cuerpo. Y aquí estamos otra vez en Caracas, pero en el centro, que es como un espacio muy gubernamental, donde están ministerios, donde está el Consejo Nacional Electoral. Es un espacio en Caracas también muy marcado por la polarización política. Esto también fue en el 2014. La realidad de Venezuela siempre cambia como socialmente y los problemas como pasan de unos a otros y de unas gravedades a otras. Y en este caso también había como una idea muy fuerte de que habían dos Caracas, porque este era el municipio como que siempre se ganaba como el oficialismo y los otros municipios alrededor no los ganaba el oficialismo. Entonces el oficialismo se decía que eso era Caracas y el resto no, y motivaba un poco la división. Y además también sentía que el discurso de Chávez siempre fue como utilizar la separación y esta división como una estrategia para reforzar su posición política y estar en el poder. Y en este caso lo que buscaba este proyecto era lo contrario, era construir un área común en el centro de la ciudad. Y la invitación era a participar cualquier persona y llegar ese día y construir esta área juntos. Algo que fue muy interesante es que ese día llovió, de hecho fue el día más lluvioso del año. Comenzó sin lluvia, empezó a llover durante la acción. Fue muy bonito ver que nadie se fue y que todas las personas se quedaron. Como también además como el material y la obra empezó a cambiar, y creo que eso es lo que a mí más me ha apasionado, y ustedes también lo sabrán muy bien, de trabajar en el territorio, en el paisaje, saber que no solamente la obra, no solamente los participantes, sino como el paisaje es un actor más, y es un diálogo entre ese proyecto abierto, entre lo que va ocurriendo en el paisaje, entre lo que va ocurriendo con las dinámicas con las personas,
Y yo creo que esa apertura es justamente lo más estimulante, sentir que tienes una idea, pero que al final el artista es un espectador de su propia obra en la medida en que la descubre en el hacer, y en diálogo con otras personas, con el paisaje, con otras experiencias. Y estas imágenes, bueno, era como no previsto y que son como, para mí fueron como muy estimulantes también ver todo lo que ocurrió, además como dinámica de estar como estar en un lugar, en una condición también irrepetible, no solamente porque estás allí con esas personas, sino porque estás en el medio de la lluvia. Y hay una idea muy bonita de otro arquitecto venezolano que se llama Frutovivas, que dice que la arquitectura comienza cuando levantas la mano para taparte del sol, y en ese gesto ya hay arquitectura. Y yo creo que eso es un poco lo que pasaba acá, ¿no? Creo que solamente en la idea en que se generaba cobijo ya empezaba a haber arquitectura. Y yo no es que me interesa plantear esas obras como arquitectura, porque creo que no es el caso, pero también la realidad es que siento que si yo no hubiese estudiado arquitectura y no hubiese tenido esta formación, tampoco yo hubiese llegado como a esta práctica de esta manera, y esos vínculos y esos guiños y esos juegos me parecen como bastante estimulantes. Así como también como ocurre esta obra en diálogo con el paisaje, donde la fotografía y la documentación además no es solamente un registro, sino que es como una parte integral de la obra, porque es la manera también en que es capaz de ser transmitida a una audiencia externa, y los valores o las búsquedas de este proyecto, como es decir, la sensibilidad de construir un área común en el centro de la ciudad, en este contexto social y político determinado, es algo que también para mí es importante que sea capaz de transmitirse desde las propias como valores estéticos y formales de la pieza. Bueno, y en este caso la lluvia fue como el otro agente que hizo este proyecto como algo que visualmente también como muy especial. No solamente en la dinámica de las personas que estuvimos allí, sino también creo que para otro espectador externo. Y en este caso, creo que hablamos también como del lugar y cómo esta obra se inserta en el lugar, y además también cómo esta obra se documenta desde el lugar. eh, Aquí había algo muy claro, y era también tener como esta figura de la estatua, que en este caso es Simón Bolívar, nuestra figura política, militar como más importante en la historia, pero que en este caso Simón Bolívar primero está allí como un testigo de la acción, y segundo también además está de espaldas, está anónimo como cualquier otro ciudadano, y no como esa figura tampoco eh, protagónica mirando a ella, sino al revés, como una persona que está allí como uno más. Y luego, a partir de estar allí, yo creo que lo interesante también de estos proyectos, sobre todo en el espacio urbano, es las personas que se suman o participan, o como participantes directamente o como espectadores de la obra, y que se dejan sorprender por ese momento. Y eso era un niño del lugar que era muy interesante, que empezó como a ayudar a las personas diciendo que si botaban el agua, hacía como mucho más fácil el proceso, y luego se dio cuenta que yo estaba guiando la acción y terminamos como guiando la acción juntos. Entonces yo creo que hay como siempre sorpresas en todas las direcciones, desde el paisaje, desde el lugar, desde los participantes, o de las personas del lugar que también se integran y cómo se integran a estas acciones. Y a partir de allí seguimos explorando con distintos paisajes y distintas búsquedas, como en este caso tratar de sacar el mar, y cómo este gesto poético de sacar el mar, de alguna forma era como esta acción imposible, tratar de hacerla juntos, como esta metáfora de San Agustín y el niño que quería meter como todo el agua del mar en un hoyo. En este caso queríamos como sacar el mar, y aquí, bueno, también es interesante como sentir como el peso que tiene el agua y tener como esta experiencia juntos, que es como bastante sensorial. O en este caso, el proyecto se tituló El fin del mar, y fue en Bolivia, y tiene que también que ver como con esa lucha histórica de Bolivia por tener acceso al mar. Y el fin del mar también habla como de esta doble condición, del fin como el fin como sentido, y el fin también como pérdida. Y en este caso, bueno, tratamos como más bien como de construir el mar visualmente con estos elementos, pero otra vez siempre como elementos del paisaje y de los fenómenos que terminan siendo bastante potentes en relación al cuerpo y la experiencia, y esas tensiones que solamente se viven desde ese lugar completamente sensorial. Y aquí me gustó como también como cosas que te sorprenden, y es como al final la pieza parecía terminó siendo un barco, o en algunos casos como el océano. Y a partir de allí
se han venido como repitiendo distintos tipos de modelos con distintas búsquedas. En este caso era como medir los vacíos de Castilla-La Mancha y territorios y dimensiones con el cuerpo, construir como estos espacios desde el vacío. O esta en Costa Rica, en el volcán Irazú, estamos en la cima del volcán y queríamos construir el 10% de la dimensión del cráter a escala y tener como relación de proporción, espacio, territorio y cuerpo en este lugar. Y era como la oportunidad también de hacer como juegos, formas, dinámicas pues, entre todas las personas que iban participando en el proyecto. Y como que someter también como estos proyectos a las dimensiones del paisaje y a estas variables del paisaje, donde yo pienso que también como una de las partes más valiosas es como el contenido organizacional de cómo un grupo de personas también tiene que ser capaz de coordinar y lograr desde liderazgos hasta como logísticas o dinámicas colectivas para hacer posible estos proyectos que no son una obra de teatro, que no están ensayados, que no son para una audiencia. Es todo una dinámica que se genera con los participantes y con los estudiantes, si fuese el caso, y que luego también son capaces o quieren o buscan hablarle a una audiencia externa desde su documentación en videos o en fotografías. Y más reciente lo que también he tratado de hacer en la manera en que, bueno, fui como cambiando de arquitecto a artista y entendiendo también como los códigos y dinámicas del mundo del arte y estos espacios, eh, y también el tipo de producción de obra. Y lo que he empezado a hacer es que los materiales siempre los he guardado y he venido haciendo libros. Me gusta pensar que son libros para leer con el cuerpo, como libros de huellas, donde quedan todas las marcas, o que son libros de distancias, donde están todos los metros lineales acumulados de cada proyecto, libros para leer entre dos personas, libros para leer desde una experiencia lúdica y sensorial. Y de alguna forma lo que estaba buscando también es cómo acercar al espectador del cubo blanco de la galería un poco la experiencia que se vive en el paisaje desde toda la parte áptica de los materiales y el cuerpo, y a la vez también acumular y poder como almacenar o archivar los materiales utilizados, que en algunos casos han sido donados o reciclados cuando se ha trabajado con tubos de PVC o grandes telas, o en este caso con esos plásticos que se han como reutilizado para fabricar estos libros. Y a partir de allí ya salto más directamente a la parte mucho más formativa, que además termina siendo el inicio de estos proyectos, trabajando con estudiantes de arquitectura en la Universidad Central de Venezuela, donde di clases prácticamente como 10 años, un poco más, buscando como nuevas, bueno, igual que yo no voy a inventar el agua tibia con ustedes, pero tratando de salir fuera del plano, buscando como formas de construir con materiales reales, con dimensiones reales, en lugares reales. Empezamos a hacer intervenciones también sobre nuestro propio campus, sobre la ciudad universitaria. Esto me parece una de las más interesantes, es difícil de ver en imagen, pero básicamente es el bloque calado, que es un elemento muy icónico de la ciudad universitaria de Caracas y muy valioso por sus cualidades ambientales, porque deja pasar el viento, la luz, pero también sobre todo como experiencia estética refleja la sombra en el piso, etc. Es algo tan potente que siempre lo había dado como un elemento que funciona y que estaba agotado, pero en un sentido positivo, de que no había que darle más vueltas. Y esta intervención de los estudiantes me pareció interesantísima, que básicamente fue algo tan sencillo como poner espejos en las caras internas del bloque calado y la sensación interior-exterior de caminar por allí, todo se multiplicaba y se reflejaba dentro de una experiencia extremadamente ligada al cuerpo y al caminar, que además potenciaba los propios valores del bloque calado de generar estos vínculos interior-exterior. A partir de allí se generan como otros proyectos de instalación que además salieron de la ciudad universitaria de Caracas al Museo de Bellas Artes. Aquí lo que es importante además es que ambos edificios son desarrollados por el mismo arquitecto, Villanueva, en distintas etapas de su carrera profesional. Eso también era muy interesante porque obligaba al estudiante a entender su estrategia no como un modelo replicable, sino como algo que tiene que ser como transformable en relación al lugar.
y en ese edificio donde ya no hay un bloque calado, ¿qué hacer con estas piezas? Entonces, en la pieza de los espejos, utilizaron como unos reflectores y proyectaban estas imágenes sobre la fachada. Y así. Entonces, esta idea como intervenir en espacios específicos o crear nuevas arquitecturas efímeras se fueron como potenciando con los estudiantes, muy vinculados también como al campus de la ciudad universitaria. En este caso, por ejemplo, se reciclaban estas bolsas y se construían estos volúmenes para jugar con el urbanismo, con la escala, con la proporción, pero en este caso con esta arquitectura maleable y líquida, que además aquí se ve cómo desaparece, donde creo que el valor de esas experiencias básicamente es el aprendizaje, la velocidad con la que puedes aprender y comprobar ideas, formas, escalas, proporciones, y creo que el valor, ese es el gran valor de esas experiencias en arquitectura, así como el encuentro y la experimentación. Estas piezas también creo que cuando prescindimos de la estructura y empezamos a jugar con el paisaje y la materialidad, fue cuando empezamos como a descubrir cosas más interesantes y las fuimos como potenciando cada vez más. Y en este caso la idea era generar casas para volar. En casas para volar terminaron, eran estudiantes de primer ingreso de la carrera con esta misión de tienes que diseñar una casa para volar, y la idea es que todos estén desarrollando el mismo ejercicio de manera individual, pero a la vez con distintas formas o soluciones que se van compartiendo. Entonces cada conocimiento técnico que se va desarrollando se vuelve como un conocimiento colectivo que todos los estudiantes van como aplicando. Y lo interesante es que generalmente son proyectos que yo no he hecho anteriormente. Es decir, como tenía esa intención de hacer esta casa para volar, pero yo nunca lo había hecho antes con un grupo de estudiantes. Entonces es como un experimento que es tanto nuevo para estudiantes como para mí, donde también me coloca a mí en el rol de estudiante, horizontaliza también esa dinámica, y a la vez creo que también es lo que hace que sea más divertido para el mismo profesor. Entonces, bueno, yo también al final terminé como enseñando lo que yo quería aprender y la manera en que yo quería aprender, y creo que no solamente como este aprendizaje técnico de materiales, forma, escalas, como relaciones de tensión, etcétera, que puedes como descubrir, sino también yo siento que en el fondo estábamos enseñando valores que pueden ser hasta desde historia y teoría de la arquitectura en este campus universitario, pero no desde la fotografía y la imagen en un aula de clase, sino que estaba jugando con la ciudad universitaria de Caracas, entendiendo que este espacio fluido es fluido porque puedes jugar y recorrerlo, de que este bloque calado permite pasar el viento, y el viento es lo que permite que esas piezas se activen. Entonces es como una forma de entender los valores de este contexto, jugando con ellos y experimentando en sitio con estas propuestas. Y nuevamente creo que siempre hay como poéticas que se resignifican en el lugar, porque aquí otra vez vemos El Pastor de Nubes, esta escultura de que les había comentado de Jan Arp, y siento que al final estas piezas eran otras nubes volando alrededor de él. Esta experimentación con los estudiantes de arquitectura ha tenido como muchas formas. Esta fue un ejercicio que se llamó Casacuerpo, que de hecho, para mí una referencia en los torneos de ustedes, este también fue como una gran referencia para mí que detonó en Casacuerpo, tanto igual que los ejercicios de Schemmel, de Oscar Schemmel en la Bauhaus. En este caso, cada estudiante tiene que desarrollar una casa para su propio cuerpo, y teníamos un material común que eran estos tubos de PVC. Y lo que me pareció valioso es que el texto, el cuerpo se volvía el contexto, como la única variable que había era el propio cuerpo, que se volvía como el cometido, y a la vez también como el contexto al cual responder. Luego, a diferencia de otros proyectos donde la naturaleza era someterlos al paisaje, aquí no era el caso. Entonces decidimos llevar estos ejercicios a la caja negra del teatro, y quizás aquí es donde pertenecían, tenía sentido, y yo creo que como una posible continuación de ese proyecto posiblemente sería como esto además tiene como un espacio dentro de la coreografía y las artes escénicas. Pero por ahora para mí como ejercicio docente o pedagógico era desarrollar temas de forma, espacio, construcción, materialidades, tectónica, pero haciéndolo con estos proyectos del cuerpo. Además que también generalmente en arquitectura diseñamos arquitectura en relación como al paisaje, a la escala, a la ciudad, al programa, pero a veces también como que se nos olvida diseñar arquitectura desde y para el cuerpo en relación como a las dimensiones y formas o lógicas del cuerpo, y en este caso este proyecto buscaba condensar esas ideas. Y finalmente quisimos hacerlo también como una versión todavía más etérea, y en este caso el proyecto se llamaba Habitar el aire del cuerpo,
y la idea era generar como una arquitectura colectiva, como verán fue pre-COVID, donde todas las personas como compartían como este respirar común que le daba sentido a esta arquitectura. Y creo que para mí lo más poético de habitar el aire del cuerpo era la condición como imposible, ¿no? Como este oxímoron de habitar algo que está dentro de ti. Tú no puedes habitar algo que está dentro de ti, que es el área de tu cuerpo. Y en este caso lo estabas como exhalando. Como más interesantes este proyecto. Y finalmente ya me estoy acercando al fin y quizás esto también permite retomar la discusión otra vez con la escuela, porque ese fue un proyecto reciente en Guadalajara, dentro de Espacios Revelados, que es un programa que ha desarrollado Siemens por muchos años en distintas regiones de América Latina. En Espacios Revelados ellos trabajan en una ciudad específica y a partir de allí intervienen en espacios abandonados, lo recalifican, tiene que ver con la historia, tiene que ver con proyectos comunitarios, tiene que ver con participación, con estudiantes. Y me invitaron a hacer un proyecto para este lugar en Guadalajara, en esta plaza con este obelisco en honor a Benito Juárez, un espacio que tiene muchos problemas porque fue un urbanismo moderno muy ambicioso de grandes planes urbanos, pero que dejó a un lado el programa de vivienda. Se hizo una gran plaza, pero esa gran plaza está desactivada y además como con mucha presencia de indigentes o personas migrantes dentro de este contexto. Y en este caso, el proyecto se llamó Monumentos Horizontales y lo que hicimos fue desarrollar como una réplica del obelisco, pero en este caso en horizontal y cambiando la materialidad. Esta imagen me gusta mucho porque además no solamente cuestiona la vertical, el monumento horizontal versus el monumento horizontal, sino también cuestiona como el monumento dedicado a una figura única y masculina frente a esta reunión de personas, que es casi una asamblea para decidir qué hacer con este obelisco. Ese fue un poco el llamado a la acción. Cada proyecto tiene como un llamado a la acción, como sacar el mar, construir un área común en el centro de la ciudad, y en este caso era, tenemos este obelisco, ¿qué hacer con él? Y a partir de allí decidimos que lo íbamos a mover a un parque cerca en la zona. Entramos al obelisco. Fue un proyecto que realizamos con estudiantes de arquitectura y artes escénicas. Y la idea nuevamente era esa, estas discusiones que se tienen sobre arquitectura y urbanismo, tenerlas en sitio, en el lugar, y jugar con la materialidad, con el cuerpo. Se generan como discusiones muy interesantes como cuántas personas caben en vertical, cuántas personas caben en horizontal, reprogramar esto, hacerlo cubierta, hasta que finalmente decidimos llevarlo y moverlo hasta este parque. Esta además era esta fue la primera pieza en la cual yo estaba participando dentro de la acción y cargando el monumento, lo cual para mí fue muy importante porque también me hizo darme cuenta de que a veces yo me he preocupado más recientemente por sobrecomplejizar estas dinámicas y tratar como de recargar las actividades, y luego me di cuenta en esa experiencia, por lo menos o así fue mi percepción a nivel personal, que solamente ya estar como haciendo esto juntos y resolviendo el problema de lo que implica cargar este monumento de un lado a otro es una experiencia que tiene sentido en sí misma, por la participación, por la colaboración, por el juego, por todo lo que ocurre. Me encanta además esta imagen, lo estamos como en conflicto con estos vendedores ambulantes, nosotros trancando la calle, ellos ayudándonos a pasar, y lo bonito es que creo que estos son proyectos además que solamente son posibles en Latinoamérica por nuestras dinámicas y formas, para unas cosas muy buenas, para otras muy malas, pero para unas cosas muy buenas como para poder hacer posible este proyecto. Pero sobre todo también como esta naturaleza de colaboración y de comunidad que yo creo que aquí se cataliza cuando estamos como todos trabajando juntos para que esto pudiese ocurrir. Y la solución como de problemas en tiempo real, de la contingencia, se partió, tener que solucionarlo. Pero la verdad es que eso cada vez me parece que es como lo más estimulante del proyecto, y creo que en estos accidentes es que empieza a tener como mucho más sentido, porque nuevamente nunca es una puesta en escena perfecta de Broadway para un público, es todo lo contrario. En la medida en que no haya público, en que todos son las personas, y en la medida en que la solución de problemas y la creación de dinámicas espontáneas ocurren, es que creo que estos proyectos se hacen más potentes. Y en estas dinámicas espontáneas, por ejemplo, esto no fue algo planificado,
digamos, el material se escogió de manera elástica para poder entrar a él como al principio y estirarlo, pero nunca pensé que íbamos a como soltar a él y nunca pensé además que el material iba a resistir y los niños saltaron, resistió un poco hasta que lo que no resistió fue el esqueleto, pero fue muy interesante como descubrirlo porque además también terminaba de convertir este monumento en parque. Entonces como que llevaba la reflexión a otro lugar y también como esta relación entre cambiar el objeto de lugar y también automáticamente como cambiaba la lógica del programa, ¿no? El monumento efectivamente también se volvió un parque de juego cuando lo colocabas en el parque. Entonces, bueno, creo que eran como discusiones que terminan siendo discusiones de arquitectura, pero que se daban y que eran posibles gracias como a esta experiencia en el lugar, que es una experiencia lúdica, que es una experiencia colectiva y que sobre todo es una experiencia formativa. Y ahí es donde yo quise otra vez volver a poner el acento también como de la discusión y sobre todo también para la conversación que vamos a tener, porque quizá este es realmente el centro de la búsqueda de estos proyectos en la escuela, y a esto nos referimos también con la educación como arte. Cómo partir de las posibilidades del arte y toda esta tradición del arte, desde que salió a la calle, desde que ha buscado unas formas de participación, de diálogo con el lugar, de diálogo con las realidades sociales como de estos contextos, cómo poner el énfasis también en la educación y cómo entender que aquí realmente, aun cuando hay performance, aun cuando puede haber fotografía, aun cuando puede haber instalación o video, la sustancia de este proyecto y lo hace diferente a otras prácticas es justamente que el medio más importante es la educación. Como esta pieza es el dispositivo para generar todas estas reflexiones sobre educación, para el intercambio de conocimientos y donde tiene sentido con su participación con estudiantes y que busca generar un aula de clase bajo otros códigos y desde las posibilidades del arte. Esto ha ocurrido como en otros proyectos con mayor o menor intensidad, la parte formativa. En este caso, otra vez estamos en Chile. Bueno, otra vez no, esta es la primera vez que estamos en Chile. Y aquí fue en Antofagasta, en el borde, también cerca de la frontera con Bolivia y Perú, donde tomó lugar la Guerra del Pacífico. Y yo sentía que en Antofagasta, también por ser el lugar donde se ganó la guerra, había como un gran heroísmo militar, que lo ves como en los monumentos, en las estatuas, además lo ves en las marchas de las bandas de guerra, que son como canciones extremadamente militares, que los estudiantes como cantan y también creo que hay como una educación también que termina siendo como extremadamente militar, producto como de toda esta zona, producto también como de todo como la base militar que está como asociada o heredada a estos lugares. Entonces este proyecto, el título era Enterrar las banderas en el mar, y básicamente quería proponer como una experiencia distinta a los estudiantes, que no era esa educación militar, sino todo lo contrario, era una aproximación completamente humanista, donde el objetivo de esta experiencia era bajar por esta colina donde ocurrió la batalla, pero en este caso enterrar como la bandera en el mar. Y a partir de esa experiencia poética, generar como esta discusión o sencillamente generar esta experiencia que pienso que puede ser formativa, pero que no lo hace no ocurre desde la lección de la clase, sino ocurre desde la experiencia colectiva en el cuerpo, donde los estudiantes bajaron, enterramos las banderas y a partir de ahí fue que se desarrollaron como estas nuevas discusiones, que luego además volvió al espacio de exhibición en formato de instalación video y que además se vuelve como un lugar como para el estudiante para reencontrarse y para verse dentro de ese lugar. Y ya este es el último proyecto del que voy a presentar, que además está también vinculado, porque enterramos una bandera y fue con estudiantes también en Venezuela lo llamaríamos bachillerato, en Estados Unidos high school, pero sí, son estudiantes como de entre 15 16 años. Y esto fue acá en Nueva York, y era un high school también donde igual sentía que creo que no solamente algo de este high school, creo que también como en cualquier educación primaria de cualquier país, hay como también una tendencia a como reforzar como los valores patrios, los símbolos patrios, homenaje a la bandera, culto a la bandera, que me parece que pueden generar como un puente entre nacionalismo y a la vez también como un puente con la xenofobia. Y a partir de allí quisimos como generar como una bandera que además contrario a la lógica de la bandera de Estados Unidos, que por constitución
o por ley no puede tocar el suelo, pues aquí hicimos como una bandera que estaba como desbordada en el suelo, además una bandera que no es única, sino que se partía en dos y que terminaba siendo un círculo. Entonces también como que transformamos la misma lógica de la bandera, que se desborda, que se divide, que abraza, que contiene, con la que se juega, que también se generó como esta especie de asamblea. Luego se generó una dinámica con los estudiantes donde les pedimos que escribieran, que reflexionaran sobre los usos y abusos de una bandera y que en ese caso escribieran con palabras en la tela los abusos, los abusos de una bandera y los posibles conflictos que puede tener como el nacionalismo y estas ideas que pudieran ser enterrados. Y entonces, bueno, se enterraron básicamente esas palabras en una ceremonia también completamente espontánea. Aquí está la mujer que estaba buscando, en el momento en que ellos escriben y finalmente lo entierran. Entonces ya, yo pienso que esos son como una gran búsqueda de la escuela y creo que es lo que estamos como invitando a reflexionar, a realizar, a proponer desde distintos lugares, por supuesto que desde la práctica de cada artista, por supuesto también como que con los intereses y pertinencias y vínculos de cada lugar y cada región y cada tema, y el interés también es poder trabajar desde ahora, que es un poco lo que hemos estado haciendo para que esto ocurra de manera orgánica, para evitar una frase que siempre menciona Laura, que me encanta, del turismo cultural, que de hecho justamente también en muchos casos la manera, yo he decidido trabajar también como con temas de inmigración, por ejemplo, por en el caso de Estados Unidos, y de alguna forma también el proyecto de la bandera en Chile hacía referencia a los problemas como de xenofobia recientes, sobre todo en la zona por las altas migraciones de venezolanos, de peruanos, en la zona. Entonces también como he decidido trabajar con temas de inmigración, que yo también como inmigrante y vinculado como a la propia diáspora venezolana, me he dedicado como a estudiar, entender y que lo he vivido en primera persona, pero que también en muchos casos son como proyectos que nacen completamente del lugar, o que en este caso esperan que nazcan de las investigaciones de los artistas o de ambos. Y quería cerrar con la Escuela Desnuda, y luego les voy a pasar el link para que también lo puedan leer, porque la Escuela Desnuda también es como un germen de este proyecto. Es una reflexión que hago una vez que estudio arte en Estados Unidos, porque toda la formación que tenía anteriormente viene de la arquitectura, además viene en Venezuela, viene en Latinoamérica, y recientemente hice un máster y era la primera vez que me enfrentaba a la educación artística, a la educación de arte en sí misma, y luego también en Estados Unidos, que era otra realidad. Entonces la Escuela Desnuda es la metáfora de un edificio sin paredes, es una metáfora arquitectónica para acercar la educación a la realidad de sus contextos, para dejarse afectar por el paisaje y por todas las implicaciones del paisaje, no solamente en términos como fenomenológicos, sino también sociales o políticos de cualquier tipo. Hay como una revisión como de casos de Latinoamérica, de proyectos o de la genealogía de estas prácticas, y por eso comienzo con Ciudad Abierta, porque de hecho hay una línea de la Escuela Desnuda que digo que la Escuela Desnuda perfectamente pudiera ser como un edificio en Ciudad Abierta. Y finalmente, bueno, somos un grupo pequeño. Está Arenela Díaz Cardoso también en la parte editorial, Manuel Vázquez Ortega en la parte de investigación, y Joaquín, que iba a llegar más tarde, a lo mejor ya está por allí conectado y se puede sumar a la conversación. Eh, bueno, también algo muy importante es que contamos con la colaboración del artista Ceronahue, que es un artista Yanomami de Venezuela, que hizo como todas las gráficas y que son intervenciones en esta plataforma digital en colaboración con el estudio de Marcus Weisbeck, y que de alguna forma refuerza también como el interés de este proyecto como proyecto artístico, en la medida en que también como que la misma página web se interviene desde la colaboración, desde la participación de otro artista, y eso es un poco lo que queremos. En este caso, bueno, básicamente lo que hice fue como explicar mis búsquedas, mis preocupaciones y mi trabajo, pero la idea es, en este caso, empezar a plantear estas preguntas y abrirla, no solamente con estas invitaciones, sino también con otras convocatorias abiertas, y en este caso estoy mostrando esta convocatoria que había anunciado anteriormente, tiene dos formatos. Uno es para escribir textos
bien sea pues, sobre estas figuras eméritas o proponer otras figuras eméritas nuevas, poniendo el acento en la educación desde cualquier disciplina, pero poniendo el acento en la educación, o estos mapeos que son proyectos contemporáneos o vigentes, haciendo cartografías de estas propuestas de educación o de proyectos independientes en Latinoamérica. Y finalmente los laboratorios, que es para conducir o proponer un proyecto de colectivo donde se escribirían personas también de distintas regiones de Latinoamérica con varias sesiones. Hay más información mucho más detallada allí. Las postulaciones están abiertas hasta el 31 de mayo y bueno, cualquier persona puede proponer y nos encantaría más que le hicieran recibir propuestas. Y finalmente, bueno, la escuela es un proyecto abierto, es un proyecto abierto también. Encontré esta línea que era uno de los artículos que se expande hacia el presente. Agradezco mucho a Manuel y Marianela además por el trabajo editorial de encontrar estas frases brillantes de los autores y que además nos permite reflexionarlas y ponerlas en la reflexión desde la escuela. Así que bueno, gracias por la paciencia, fue larga, pero creo que ahora tenemos también como un rato largo, una hora para discutir y conversar. Perfecto, no, estuvo muy bien. Bueno, muchas gracias Miguel, realmente estuvimos en el tiempo súper bien, así que no fue ni lento ni nada, estuvo perfecto, muy bien. Oye, quería proponerles unos 5 minutos de descanso, así de descanso me refiero para que puedan ir algunos al baño, los que están en sus casas, no solo se pueden sacar a pasear al perro, como decimos, o ir a tomarse un café, lo que quieran. Nosotros aquí vamos a darnos un minuto para volver, son las 4:10. las 4:10 a las 4:15, 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos y retornamos y volvemos con un conversatorio de este interesantísimo tema. ¿Ya? Bien, pues, muchas gracias. Ya.
Listo. Ya, vamos a... Bueno, estamos volviendo. Ya fueron a buscar un café, fueron al baño, a pasear al perro. Andrés dice que se te escucha mal, porque sí que ya tenemos fuerte. Vamos a pasar a... ¿Quién dice que se escucha mal? Por el equipo de Magister. El Magister. Sí, que la transmisión súper bien, pero acá adentro puede que no tenemos de... Sí, puede ser. Ahí, un poco mejor, así. Sí, en ese lugar se escucha bien, Andrés, cuando estás cerca del computador. Ya, bueno. Me voy a poner acá yo, pero ¿tú tienes ahí el chat con las preguntas? José, ¿tú me puedes mandar las preguntas al WhatsApp? Sí, de momento, por el chat no hay preguntas. Los quiero invitar a que puedan activar sus cámaras. Voy a activar la mía también. Perfecto. ¿Habrá vuelto Miguel? Creo que no, démosle unos minutitos. Se puede dar una vuelta a WhatsApp. Sí. Ya, esperemos que vuelva entonces. Sí, claro. Bueno. Para los que están ahora, bueno, la invitación es a que podamos, ojalá todos, ¿no es cierto?, compartir nuestras cámaras y tener una instancia de conversatorio donde, por un lado, el tema, la propuesta de Miguel tiene valor en sí mismo, pero también abre, ¿no es cierto?, una reflexión en torno al espacio público, a las resignificaciones del arte, de la obra, y cómo también la obra puede ayudarnos también a resignificar la sociedad, el espacio urbano, los símbolos, ¿no es cierto?, también urbanos, por ejemplo, como las obras que él presentaba en Caracas directamente. Entonces, la invitación es esa, que tengamos una reflexión abierta en el sentido de la propuesta de Miguel, pero también aquí yo veo, por ejemplo, que está Laura Anderson, que va a ser nuestra próxima invitada. Laura, mucho gusto. Está Joaquín también con nosotros. Y también tenemos aquí amigos locales como Raúl Besoaín, arquitecto y artista porteño de Valparaíso. Francisca Silva también, bailarina, coreógrafa.
miembro de Ciudad Abierta, Rodrigo Saavedra, Paulo Almedo, Rodrigo, profesor de la escuela de arquitectura, trabaja también en ámbitos de educación durante bastante tiempo y muy importante, sobre todo en el ámbito de las travesías. Bueno, hay estudiantes, ¿no es cierto? Rodrigo, Marcos, etc. Así que también está Manuel Araneda, estudiante del Magíster. Y bueno, ahí reconozco a Pedro Palma, hay varios jóvenes y no tan jóvenes, diríamos, pero estudiantes del Magíster. Así que, Miguel, que estaba nombrando recién que la idea, ¿no es cierto?, de este segundo momento es poder reflexionar, por un lado, hacerte preguntas acerca de tu obra, de lo que has hecho y considerando más que tiene una mirada, podríamos decir, al menos tiene una doble mirada, por un lado de la perspectiva de la arquitectura y el arte, de tu oficio, de lo que tú estás haciendo, pero también desde la perspectiva de la educación, que es algo que evidentemente para nuestra escuela, diríamos, para gran parte de los participantes es algo muy relevante, porque además, bueno, es muy hermana también de las cosas que nosotros hacemos aquí en la Escuela de Arquitectura. Y la idea, junto con eso, tomando, ¿no es cierto?, como base de la conversación tu obra y tu trabajo, la idea es que podamos tener este espacio de reflexión en torno también al tema o a la relación que existe entre arte, educación y sociedad en el sentido amplio de la palabra, o sea, sociedad y territorio incluso, podríamos decir. Entonces, quiero abrir la conversación de tal manera que podamos hacer el ejercicio de transformar esto en una especie de mesa abierta, redonda, donde tenemos personas que están en un formato online. Por eso invito a todos los que puedan y quieran, en el fondo, poner sus cámaras aquí para que nos podamos ver las caras, los rostros, y a los que están presentes en esta sala también, poder iniciar este momento de conversación y reflexión en torno a tu obra. Lo que podríamos hacer, los que están online, canalizan sus preguntas a través del chat, y a través de José, que está aquí, que está ahí saludando. Hola, José. Vamos, en el fondo, haciendo las preguntas para... Y después, si alguien quiere complementar algo así directamente, evidentemente lo hace a través de las cámaras. Así que eso, comenzamos. Bien. Miguel, parto yo. ¿Se escucha? Oye, bueno, primero extenderte los saludos del grupo de Talca que no está acá, de Rodrigo Cheguara y Martín, que tienen muy buenos recuerdos de lo que hicieron en Venezuela. Te recuerdan con mucho cariño. Qué chévere. Así que eso, podrían estar ellos también en Valparaíso para lo que se haga en junio. Así que bien. Oye, de todo lo que hablaste, de todo lo que mostraste, claro, es como una avalancha de información a los sentidos, y se abren muchas preguntas, pero yo quisiera saber, en el fondo, si tú tienes como tus propias preguntas o no, como las preguntas fundamentales o las preguntas que fundan la acción. Algo dejaste entrever en el tema de lo americano, pero como arquitecto y en el ámbito de las artes, ¿cuáles son, en el fondo, los fundamentos de tu eros? Esas preguntas que te guían o sobre las que tú vuelves recurrentemente en estas acciones. Wow, sí, qué buena pregunta. Si es que las hay. No, sí, por supuesto que las hay. Y es interesante que a veces esas preguntas que uno como investigador quizás debe tenerla como muy consciente, uno lo va como acumulando como de manera, y lo va desarrollando de manera inconsciente, pero que cuando uno trata de discernirla con más agudeza, las encuentra. Y hay algunas que, por ejemplo, sí han sido como preguntas como muy específicas, por lo menos como desde mi práctica docente en arquitectura, que fue como una investigación progresiva, como desmaterializar como el objeto arquitectónico y cómo convertirlo cada vez más en una experiencia colectiva. Y muchos de los proyectos que mostré
no están exactamente cronológicos, pero comenzaron, por ejemplo, de estos proyectos que eran como una estructura, con unos tubos que construían como unos volúmenes y luego el tubo era la misma pieza donde la estructura era el cuerpo y luego ya ni siquiera había un elemento estructural y era solamente estas casas donde quizás lo estructural era como la tensión de la cuerda en relación como al viento y finalmente en el último de habitar el aire del cuerpo era solamente como el respirar colectivo que genera eso. Entonces creo que por un tiempo, por lo menos mientras como fui docente en arquitectura, creo que la pregunta siempre fue cómo desarrollar experiencias o proyectos docentes donde se fuese como desmaterializando el objeto para producir arquitectura desde la experiencia y cuestionar también lo que es arquitectura desde ese lugar y desde el cuerpo y sobre todo también como en muchos casos colectivamente. Yo creo que esas eran como preguntas eh, como muy formales o muy de la disciplina, que creo que para mí fue como una investigación que fue muy interesante, pero creo que también para mí era como interesante que esa investigación a la vez era capaz como de arrojar como un conocimiento para la propia práctica artística, porque había una investigación sobre dinámicas, relaciones, materiales, que luego yo también como era capaz como, o me interesaba como poder como trasladarlo a otro lugar, instantáneamente como desde la práctica de la arquitectura. Pero luego también, yo creo que cuando esto ya sale como desde el modelo de universidad y se empieza como a desarrollar estas prácticas en el espacio público, donde son formativas por un tema de decisión, como de convicción artística, pero que no son formativas por un requisito programático de una institución donde esa es la dinámica, ahí empezaron como a cambiar las preguntas y creo que ahí vinieron proyectos como el de monumentos horizontales o el de las banderas, que yo creo que eran preguntas de cómo vincularte con un lugar para generar como o experiencias que detonasen también como preguntas o reflexiones. Eh, pero ahí es donde, y ahí es donde yo he querido como en algunos casos articular preguntas que se responden como colectivamente o que nacen del lugar y en otras que nacen ya como una investigación sobre como conflictos históricos geopolíticos, como el tema como la guerra del Pacífico y las migraciones como recientes o problemas como de xenofobia, los vínculos entre educación, que hay entre la educación, porque también como la educación es como un lugar para transformar como esas realidades a futuro, en la medida en que los estudiantes no se forman como con este adoctrinamiento con una tendencia nacionalista, sino se forman como con una perspectiva distinta. Entonces también que hay como una pregunta grande es si la educación es justamente como este lugar como de transformación social y es como la posibilidad que tiene estos espacios que a veces ni siquiera los da el arte. Porque es interesante que en muchos casos como hablamos también como de prácticas sociales, prácticas de activismos y como de muchos lugares que se han como permeado el arte y que el arte se ha apropiado de ellos, pero que realmente lo más valioso de todas esas prácticas, como se entienden en el arte, es su vínculo con la educación. Entonces creo que hay como una pregunta mayor de si es posible desde la educación transformar como estas realidades cuando se une como a esto como una práctica artística formativa. Y yo creo que esa es como una pregunta que nos la estamos haciendo en la escuela y que queremos como resolverla en la escuela. ¿Qué pasa cuando la práctica artística, el acento no se pone en otros medios, sino el acento se pone en la educación? ¿Y cuáles son como esas posibilidades para transformar o actuar en distintos contextos? Yo creo que esa es como la pregunta mayor, que no es una pregunta de un área de investigación como tal, sino un área de investigación es básicamente la educación. Gracias, Miguel. Sí, yo quería decir, ¿no se escucha bien? Sí, sí, ya. Bueno, en una parte tú mencionas sobre la documentación de la obra que tú haces, pero parece que como que la documentación tiene esta noción de preservar algo que ya fue, algo
como esta postura como de un museo, de preservar algo que ya no es, podríamos incluso linkearlo con lo de la vez pasada de las reliquias. Pero igual tú muestras como esas pequeñas instancias que van en el presente, podemos decir, que irrumpen en lo cotidiano, ya sea cuando vas pasando con esta intervención blanca, la interacción con los vendedores ambulantes, que pareciese que esa interacción efímera, cómo se documenta más allá de la foto, o si es que tal vez puede ser la respuesta que no se puede documentar y es una instancia casi que queda en la memoria. Eso que dices es súper importante y yo creo que eso es como un reto todavía presente, y es cómo comunicar la experiencia y cómo preservar la experiencia es como el gran reto de estas prácticas. Y yo me enfrentaba mucho más a eso, por ejemplo, cuando tuve que presentar esto en Estados Unidos que en Latinoamérica, porque eran como mucho más duros en que yo tenía que demostrar la participación, o sea, como un tema como en algunos casos casi lo llamaron como transparencia, y me parecía como muy interesante porque yo jamás me había como visto en esa necesidad en América Latina, de tener que demostrar como lo orgánico del proceso. Y a partir de allí he empezado justamente a pensar en eso, que otros tipos de documentación pueden haber. Y es curioso que señales como la imagen de conflicto entre el monumento entrando en la calle con los vendedores ambulantes, porque ahí yo ya tenía como más conciencia de que es tan importante la foto del proceso o de este conflicto, y que es una foto documental y que es una foto hasta estéticamente compleja y sucia y con otros atributos también estéticos, pero que no es esta foto como con una poética que tienen como las otras, que es la línea en el paisaje y el cuerpo es otro lugar, sino que es una foto mucho más documental, pero que a la vez es una foto que es más útil justamente para mostrar como otros valores del proyecto. Pero volviendo como a tu pregunta, sí, yo pienso que hay que buscar como otras formas también, y no sé si es la entrevista, no sé si es una forma artística que es como básicamente los sonidos de lo que está como sucediendo en las conversaciones, pero hay que buscar como esa forma de presentar esto en audiencia, porque también en la medida en que presentamos esto como arte, ya implica una audiencia. Y eso también como que me parece interesante, como que ese compromiso también exige eso, porque si no es solamente como un proyecto educativo. Y, por ejemplo, Claire Bishop, que habla en esto en su libro sobre Artificial Health, Infiernos Artificiales, y dedica el último capítulo a la educación como arte, que además dice que esta es justamente como la idea como más cruda y más en desarrollo de todos los como capítulos anteriores. Y ella dice que la gran dificultad que tiene la educación como arte para mostrarse o comprobarse o consolidarse es quién es la audiencia y cómo esto se construye de cara como a una audiencia externa. A mí me gusta más pensar que en este caso también la audiencia es el estudiante, pero a la vez siendo un proyecto artístico, siempre va a haber como una audiencia externa que se va a vincular con estas obras, y efectivamente hay que buscar como otras formas de representación más allá de la imagen, el video. Por eso también he intentado como los libros, pero también sería interesante desarrollar una que tenga que ver más como con el proceso, que es siempre lo que me parece que es como más difícil de contar. Pueden también los participantes que están online pedir la palabra o abrir su micrófono y preguntar directamente. Hola. Hola. ¿Me escucha? Hola. Hola Miguel, hola a todas y todos. Yo tengo dos preguntas, pero que son divergentes entre ellas, ¿ya? Entonces voy a partir con una. Bueno, primero también extender los agradecimientos. Para mí es súper emocionante porque a Miguel llevo hace un par de años que lo descubrí a través de este proyecto Casa Cuerpo, que aluciné cuando lo vi,
Así que ahora poder estar acá estoy muy contenta, gracias. La primera pregunta que te quería hacer tiene que ver más como con, quizás, no sé si llamarle metodología, pero cómo se configuran estos proyectos que tú realizas, porque de algún modo como que yo veo que es como, o los conceptos que me aparecen a mí a partir de la presentación, de algún modo es como que aparece la ficción como dentro de esta metodología, quizás también como contrario, es la especulación, más bien como una certeza, y la realidad es como ya lo posible, lo que se hace ahí con las personas in situ, etcétera. Entonces, no sé si tú visitas primero el lugar y como que configuras algo previo que después, claro, se transforma ahí con las personas que son finalmente espectadores, intérpretes de la propuesta. O sea, si podías contar brevemente un poco cómo se configura. Imagino que todas son distintas, pero no sé si has llevado a crear una metodología o algo así. Y la segunda pregunta, cuando se trata de este discurso pedagógico que se va transformando en este discurso bordeando lo artístico, ¿cómo se evalúa en un ámbito académico? Te lo pregunto porque a mí me pasó el primer año que estuve de ayudante con Andrés, nos pasó que en la última sesión con los estudiantes del primer semestre, que fue mi primera experiencia como ligada en el mundo académico, uno de los estudiantes, no sé si tú te acuerdas, Andrés, el Antonio Vázquez, que en el fondo fue como que el taller para él había sido muy distinto de lo que había vivenciado los 2 años anteriores en la escuela, porque había un trabajo también del cuerpo, puesta en escena, vínculo con el cuerpo-territorio como más neto, y de algún modo cuando fue el momento de la evaluación, digamos, fue como igual a cualquier otro año y a cualquier otro tipo de trabajo. Entonces él nos dijo como que nos cuestionó de algún modo como, chuta, tuvimos este año como experiencialmente tan distinto a los otros, pero finalmente el resultado como terminó siendo la calificación. Entonces también me surge esa duda, como si, o sea, ¿cómo lo haces o cómo lo hiciste? Voy a comenzar con esa pregunta que es bien interesante académicamente en términos educativos, porque sí, efectivamente es un tema. Yo siento que cuando yo comencé a dar clase, era como súper obsesivo con la calificación, como de niveles, casi que si pudiese ponerle a uno 17.5 y otro 17 y poner decimales, se las ponía. Y luego la verdad es que a medida que fue como avanzando como en la carrera docente, eso fue cambiando y cada vez como que me fue como interesando menos la calificación, pero sigue siendo una necesidad. En proyectos como Casa Cuerpo, me parece que era como algo mucho más sencillo, porque eran como proyectos como tan claros en su forma, composición, resolución técnica, que habían como medidas muy tradicionales para poder como evaluarlo. Pero en proyectos como el de las casas para volar, que al final todos eran como bastante parecidos, ahí sí se volvía complejo y que casualmente además eran de los últimos, casas para volar, el de habitar del aire del cuerpo. En el medio en que se fueron haciendo cada vez más inmateriales, ahí era como cada vez más difícil la calificación. Y lo que derivaba en que al final casi que la calificación era como, también era la del curso, porque siento que era como, ahí entonces me pasó lo contrario, ahí ya yo no estaba evaluando con diferencias casi que métricas y decimales, persona por persona, sino ahí lo que estábamos evaluando era como los resultados colectivos de un curso, y, y esa fue como la solución, que empezó como esa variación, y creo que al final era más también como la capacidad de disposición del estudiante y trabajo, más allá de la relación producto. Entonces, es como una dinámica, es como una conversación, es como un problema complejo, pero esa fue como la solución, que al final se fue como evaluando más como dinámicas colectivas y no tanto, y las notas se fueron apareciendo cada vez mucho más, y, y creo que eso quizás también estuvo bien. Y luego la otra pregunta, sí, eso es muy interesante. Todas las obras nacen del lugar. Al final, si no hay un lugar, no hay una obra. Y todo comienza con la selección del lugar y luego se fue como complejizando mucho más porque es el lugar y luego también es quién participa. Es un proyecto dirigido como estudiantes de bachillerato y cuál es el tema, o son estudiantes de arquitectura, o es una comunidad específica, o es una convocatoria abierta a la sociedad civil, qué sé yo. Y a partir de ahí se fue como va cambiando la manera en que
se va desarrollando, que es en relación como al lugar y en relación como a los participantes. Y creo que eso también viene de la arquitectura, que hoy en día también, si a mí me pidiesen como hacer un proyecto sin esas dos variables, que básicamente es casi que lugar y usuario, lugar y programa, no pudiera hacerlo. Por eso al final también digo que yo creo que yo hago lo que hago es por la formación que tuve y que hay mucha arquitectura en estas prácticas, pero creo que son como valores positivos de la arquitectura, que siempre como que se estigmatiza en el arte, eh, como que más bien se trata de alejar a la arquitectura para volverse como mucho más sólido como propuesta artística, creativa, o por esa decisión como entre función o no función que vuelve algo arte, no arte, fin o no fin del arte, y que sí, claramente hay un fin muy claro en la arquitectura y un cometido, pero así como por ejemplo Tene Bruguera plantea el arte utilitario, yo sí creo que esta idea como de programa, usuario y objetivos de la arquitectura cada vez más son valiosos para ser aplicables al arte. eh, y ahí es donde también creo que como cruces interesantes es la educación, que es algo que me ha parecido interesante como con estas conversaciones que hemos tenido con artistas como en la escuela, con artistas como Cecilia Vicuña, como Luis Kapnitzer, y es también entender el valor pedagógico de la arquitectura, que yo creo que es algo que también se puede trasladar y es interesante entender al arte, porque también son como valores pedagógicos de primero de que tienden a ser búsquedas colectivas y no es tanto en algunos casos como una búsqueda individual. Tienden además también como a estar como asociadas como a problemas sociales o problemas que resolver, y no son solamente como búsquedas intimistas del estudiante, aun cuando también puede ser. Entonces yo creo que esos son como valores propios de la arquitectura, y luego también las maneras en que estos valores se enseñan, que me parece que son como contenidos como muy interesantes también como para la educación y también como para la educación artística, que además son como temas distintos. Yo tengo una pregunta a ustedes, porque me parece muy interesante, además que es un curso de maestría. ¿Cómo abordan también como estas prácticas y estos proyectos, y cuáles son también como esas búsquedas que están como realizando hoy en día desde la maestría? Y además también, ¿cuáles son como las diferencias también, así como hacía Paula, esa pregunta muy técnica de la calificación? También a mí me pasaba también con ese tipo de proyectos, obviamente como enraizados en la historia también como de sus mismas investigaciones, que muchos eran de primer semestre, pero eran iguales unos de primer semestre que unos de último semestre de la carrera, y era como muy difícil de ver cómo pasa eso, y luego también cómo pasa eso cuando se convierte en maestría. Ustedes no me imagino. Bueno, lo que pasa es que acá los estudiantes del magíster, hay dos grupos, diríamos. De hecho, los que están presentes acá, ustedes están en primer año, ¿no? En segundo año. Segundo semestre, o sea, primer año. Paula está en la fase de tesis. Paula Romero está en la fase de tesis del magíster. Ya está desarrollando su proyecto de tesis. Ustedes están creando su proyecto en este punto. Pero son dos momentos distintos. Bueno, no sé, pueden explicar, contar un poco, quizás ahora es más teórico, no sé, es más lectivo. Es más de cuestionamiento también. Por ejemplo, no sé, a mí me nace hacerte de inmediato la pregunta, que a lo mejor es como para que se enfrente también la mesa de diálogo. ¿Por qué utilizar este tipo de metodología de aprendizaje para estudiantes de arquitectura? ¿O cómo nació ese objetivo dentro de la escuela? ¿O por qué esta visión? De pronto que, si bien es cierto en ejercicios prácticos, lo hemos visto antes, ¿qué retomas de lo anterior y cómo lo haces desde un punto de vista que, si bien es cierto, es social, cómo lo apropias de alguna manera y qué lo hace tuyo dentro de una academia, dentro de un contexto académico? O sea, razón tiene Paula en decir que es muy distinto para un estudiante que viene recién ingresando a primer año, ¿verdad?
en que necesita ciertos lineamientos a seguir dentro de una escuela y que finalmente termina con otro, o sea, pasa por un proceso académico. ¿Dónde te insertas tú dentro de eso? O sea, por añadidura me nace preguntarte eso. Después serían, ¿cuáles son nuevamente las metodologías de aprendizaje puntualmente? Y ¿por qué esas metodologías? Es bien académica mi pregunta. Te hago la consulta puntualmente porque yo estoy paralelamente, además, investigando acerca de cómo se debiera, o sea, cuáles son los atributos que debieran tener los estudiantes para ingresar a estudiar arquitectura, diseño o una formación artística, ¿verdad? ¿Con qué iniciativas debieran llegar y cómo se pueden resolver? Uno empieza como a preguntarse desde el ámbito de la academia eso. Y después hablaremos de mallas académicas, perfiles de egresados, etc. Pero que eso es otro mundo. Entonces entiendo un poco la pregunta que decía Paula de cómo se evalúa. Sí, bueno, es interesante también lo que dices de las aptitudes que debe tener un estudiante de arquitectura o arte para entrar a una carrera, porque ya, bueno, esto ya no es desde la escuela, sino es como de mi experiencia en la Universidad Central, que eso fue como un gran tema de investigación para la institución. Cómo pasar de proyectos, de pruebas que eran como de habilidad espacial, pero como muy genéricas y de lenguaje, matemáticas, y empezamos como a desarrollar proyectos diseñados como una malla, y esa malla se genera un juego, y entonces empezamos como a plantear problemas de diseño a los estudiantes, y esos problemas de diseño eran las pruebas de ingreso para la universidad, que además como en las universidades públicas, por lo menos en Venezuela, son como pruebas como muy competitivas, y en la arquitectura se transformó como, se quiso empezar como a medir esas aptitudes con proyectos que diseñaron los profesores, lo cual era interesante porque al final también era como diseñar un mismo juego, un mismo ejercicio que tenía que resolver el estudiante para demostrar como habilidades como formales y espaciales. Pero bueno, eso es como también como por añadidura, porque me parece que es como también como otra discusión interesante desde la pedagogía, como sobre todo en las universidades públicas, además que también está asociado a la educación pública, como los modelos de ingreso. Y luego en la escuela, bueno, hay como varias preguntas y varias respuestas, ¿no? Porque lo que yo mostré en esta parte son como son los proyectos en algunos casos que yo desarrollé como profesor dentro de una institución formal, que fue la Universidad Central de Venezuela, y en otros proyectos como artista, trabajando libremente con otras instituciones, como por ejemplo fue en el caso de Espacio de Guadalajara con Siemens. Y son como modelos distintos y con búsquedas distintas, y además con metodologías muy distintas, porque los arquitecturan como proyectos un semestre, básicamente diseñando estas casas para el cuerpo, pero a mí me parece que eran ejercicios donde básicamente estábamos como transformando el pensum de un estudiante de primer semestre que tiene que aprender forma, composición, técnica, etcétera, pero cambiando un poco como la metodología y el producto. Y además lo bonito de la central donde yo daba clase era que cada profesor realmente tenía como libertad absoluta de inventarse un ejercicio nuevo cada semestre, distintos a otras universidades públicas en Venezuela donde tú seguías como unos ejercicios que ya existían y tú realmente lo que hacías era replicarlos. Y entonces eso también como que nos dio la libertad como a entender cuáles eran los contenidos del pensum, y luego cómo esos contenidos los transformábamos creando nuestros propios metodologías o proyectos. Y yo creo que de ahí también nace como ese interés de plantear como la obra de arte como proyecto formativo, que en ese ejercicio de un profesor diseñando un ejercicio de diseño para aprender, es lo que también puede ser como una estrategia artística en sí misma que convierte como la educación en un medio, el diseñar justamente esa metodología. Es decir, cuáles son como esas variables, qué es lo que está dado y lo que no. Y eso fue un poco también lo que yo quise luego de manera independiente trasladar a proyectos fuera de la academia, aún trabajando en colaboración con la academia, y eso de ahí también como poder responder a otra pregunta, y es de cómo funciona la escuela como proyecto, porque en este caso la escuela no
no tenemos como estudiantes que titular, sino como una plataforma para la creación colectiva y para el intercambio de conocimientos, personas, autores, y en este caso trabajamos con instituciones formales para desarrollar estos proyectos, que lo planteamos más como una experiencia donde existe un aprendizaje, pero que en este caso no nos ocupamos del pensum, porque eso se ocupan ustedes. Y lo que queremos, sí. y lo que... Grande problema. Sí, sí. La mejor ecuación. Pero creemos, por ejemplo, en monumentos horizontales, yo lo que hice fue como tratar como de llevar esas dinámicas y diseñar un modelo. En este caso el modelo es tener como una réplica del obelisco exactamente igual, con una materialidad distinta, y someterlo al mismo lugar al que pertenece, pero como con estos cambios, en este grupo de personas, resolver qué hacer con él, y a partir de ahí esa decisión de transformarlo en parque, de hacer pruebas, de jugar. Entonces eso genera, y yo creo que al final no termina siendo menos académico, porque esas discusiones que pudiésemos tenerlas en el aula de clase, también las estamos teniendo fuera, pero en el propio lugar, y también como abriéndonos a discusiones que quizás no hubiesen salido si no se hubiesen detonado por la experiencia. Entonces por eso es que es más como abrir otras posibilidades de aprendizaje, más que de sustituir unas por otras, o evaluar unas en relación a las otras, o escoger una mejor que otra, porque no es el caso. Si fuese el caso, quisiéramos ser más una escuela rebelde, que no quisiéramos tener nada con ninguna institución formal. Y para nada, esto es lo contrario, por eso estamos acá. Y sí creo en el fondo, y sí creo en el pensum, y sí creo además en la calificación. Quería tanto, además, que fue el primero de mi promoción, lo cual no me sirvió para nada en la vida luego que me gradué, pero creí bastante mientras estudié en eso. Entonces entiendo como todas las dinámicas académicas, y es interesante como poder como dialogar con ellas, pero también es interesante poder como romperlas. Pero yo creo que eso no tengo que vendérselo a ustedes. Yo tengo una pregunta, también una pregunta un poquito quizás confusa, pero pareciera que, primero, la obra, ¿cómo se va gestando? Primero, o sea, si es una creación siempre colectiva, siempre donde todos los, digamos, los actantes, digamos, los que participan de la obra, están todos colaborando con la idea de la creación de la obra, o tú, por ejemplo, traes algunas ideas, por ejemplo, una idea que podría ser un material, ¿no es cierto? Mira, traje esta tela, tenemos 200 metros de tela, ¿qué hacemos con ella? Entonces, ¿cómo se va? Y la pregunta más que, o sea, lo que trato de identificar es, ¿de qué manera los participantes son también creadores de la obra? Porque eso también rompe el principio educadora-estudiante, ¿no? O sea, tú decías, mientras contabas que de repente tú te sentías más estudiante en el momento en que estabas ahí en la obra, porque realmente la obra te iba entregando, y los que estaban ahí te iban entregando como dimensiones de aprendizaje que tú no las tenías consideradas. Entonces, y eso debiera, creo yo, que quizás está en relación con la manera, no diría, volvemos a la idea de metodología, pero con una metodología abierta, una metodología que está como donde el cálculo es abierto. Por lo tanto, hay cosas que se piensan y otras cosas que no se piensan, pero lo que no se piensa es tan aprendizaje como lo que se pensó de lenguaje, y a veces incluso más, ¿no? Como estos niños que se suben arriba de esta viga gigante, ¿no es cierto? Y aparece un juego no calculado, ¿no es cierto? Entonces, eso te quería preguntar, ¿cómo, entonces, en el sentido de la generación, cómo eso también es? Seguramente en tu experiencia, eso también va mutando, ¿no? Va mutando. A veces uno al principio quiere calcularlo todo, casi todo, y deja la improvisación recluida al mínimo. Quizás con el tiempo tú vas abriendo ese cálculo y vas calculando lo mínimo de tal manera que vaya emergiendo lo que tenga que suceder entre todos. Y ahí, para cerrar esa pregunta, ¿y cómo actúa? Porque una cosa es invitar a un grupo, ¿no es cierto? Estamos aquí todos y listo, vamos.
salimos de la escuela y nos vamos a hacer algo en la calle. Pero cómo la experiencia del otro, la experiencia del transeúnte, del vagabundo, del niño, que no es parte de la idea, ¿cómo se atraviesa con todo esto? ¿Y qué experiencia, cómo viste tú esa experiencia? Sí, mientras decías esto de cómo uno se va como flexibilizando, yo creo que eso es exactamente así, y eso fue lo que a mí me pasó. En un principio, una de las primeras era el proyecto de las nubes de Calder, y las nubes estaban como perfectas, dibujadas en el piso, y estaban como pensadas como estos momentos de recorrerla, y fue como mucho más estructurado. Y luego en los segundos con la tela, y en algunos casos en la playa, traté como de dibujar como en la arena, como la línea por donde iba a pasar, y eso no estuvo ni cerca. Entonces, como con la experiencia, te das cuenta de lo que puedes planificar y lo que no. Y también con la experiencia, no solamente como que empiezas a entender más eso, sino empiezas a tener como justamente esa seguridad para abrirte a la contingencia de que siempre va a pasar algo que va a estar bien y que te va a sorprender. Entonces, eso para mí ha sido como un gran aprendizaje, y es para mí lo que lo ha hecho divertido, porque es como también tú someterte a la incertidumbre. Y efectivamente hay cosas, es un proyecto donde hay como una parte que está estructurada y otra parte abierta, porque obviamente si fuese como todo absolutamente abierto también ni siquiera desaparece completamente como cualquier como noción autoral. Y yo creo que en el fondo, creo que lo interesante de estos proyectos también es las tensiones entre el trabajo de autor y el trabajo colectivo. Y creo que esa fricción es lo que me parece como más potente. Y creo que esa fricción ocurre justamente en lo que dejas abierto y justamente en lo que tú ya tienes como predispuesto, como configuración o a someter. Y creo que además también eso es lo que lo vuelve justamente, vamos a decir, formativo y además hasta académico, porque realmente es como un proyecto de investigación, en la medida en que tú dices, bueno, aquí está el obelisco, ¿qué pasa si le cambiamos la materialidad y lo colocamos en lugar horizontal? Bueno, ya sabes que hacer horizontal y ser ligero lo puedes mover, lo puedes desplazar, te puedes montar. Entonces, al final es un proyecto de investigación, y que puede tener como una estructura completamente académica. Y luego de lo que tú dices, sí, están como estos tres grados, ¿no? Están como las personas que participan, y que son parte del proyecto desde un principio, o están como sencillamente personas en la calle que se suman. Por ejemplo, el de Monumentos Horizontales, hubo un señor que sí era como un migrante de la calle, homeless, y, y fue muy interesante porque habló de su lugar, habló de su esquizofrenia. En algún momento fue como complejo como poder integrarse a la dinámica, a ambos, pero también como que planteaba como otras realidades en la conversación. Y en algún momento además como que yo trataba como también como al final yo también estaba ahí como organizador, inclusive como hasta profesor, como tratando como de llevar a cabo esa clase en el espacio público, planteando como clase, y en algún momento me decía como que mandaba a callar, y, y hubo un momento como que me risa que al final como que creo que ambos nos vimos como en nuestra locura mutuamente, y esa experiencia para mí fue como tan especial como la del niño con la cinta negra en Plaza Caracas y la lluvia, que lo terminamos como liderando juntos, ¿no? Y gritando juntos y como marchando juntos con las personas. Entonces, esto es como una gran oportunidad del espacio público, ¿no? Que la audiencia no es como solamente la audiencia disciplinar del mundo del arte, sino es como dejarte impregnar también como de cualquier otro tipo de feedback y de participación que creo que es fundamental. Em, y creo que es como la apertura como artistas también a ese riesgo, ¿no? Que tú también tienes que dejar algo del proyecto y de ti para dar lugar a eso. Gracias. ¿Alguien más? Tenemos 3 minutos para la última pregunta. ¿Alguien de la pantalla? ¿Alguien de la Matrix? Hola. Hola. Hola.
Hola, Raúl. Soy Raúl Besuaguín. Yo no hago clases ni nada, pero una pregunta concreta. ¿Cómo la gente se queda con la experiencia? Así como registran la experiencia, si son alumnos, por ejemplo. La escuela era como clásico que uno dibujaba y eso registraba, no sé. ¿Cómo uno registra la experiencia el alumno, por ejemplo, porque, por ejemplo, lo de las nubes, cuando la gente da vuelta y la fotografía está expuesta y se genera un vacío, ¿no es cierto? Es una experiencia que la está viendo un poco el fotógrafo, pero el que la vive un poco muy diferente. La vive un fragmento mínimo de esa experiencia. Y cómo él después hace alguna memoria, cómo él lleva a cabo, materializa su experiencia, ¿cierto? Yo creo que pueden haber como varias capas, porque una puede ser como una experiencia como colectiva en el espacio público, que creo que fue esa, que de hecho fue la que un profesor dijo que, bueno, esto es como una especie de catarsis a nuestra crisis, el hecho de estar como recorriendo las nubes y jugando como, y acostándose en el piso, acostándose en el aula magna, que es un lugar en el que jamás te pudieses acostar porque es muy formal. Entonces, creo que el valor de esa experiencia es completamente como lúdico y de recuerdo y de memoria. Pero sí, efectivamente no hay un registro. En algunos casos como que nos hemos ocupado de hacer entrevistas a los participantes de las acciones, y obviamente como hay historias muy bonitas y hay como comentarios muy interesantes, como inclusive por ejemplo en Venezuela, como gente que de repente se conoce y termina hablando de algo de esto y alguno participó en acción que también el otro participó, y como que se encuentran allí. Hay como muchas cosas que creo que son como que yo he ido como descubierto en el tiempo como parte del valor del proyecto, pero registrar esa experiencia es difícil, y como te digo, cuando yo lo he hecho con entrevistas, de hecho también tuvimos las entrevistas en Monumentos Horizontales, pero cuando uno quiere como formalizar eso, se ve como tonto, como se ve como muy documental, como la gente como hablando del proyecto, porque pareciese que es como la gente vendiendo el proyecto, y yo no sé si esa es la parte que es necesaria. O sea, yo no sé si realmente necesitamos como validar esto para una audiencia externa, o sencillamente es como la memoria del que participó, y es justamente, de hecho, el momento en que alguien que participó se conoce y resulta que también participó, o uno participó en una y el otro participó en otra, y eso se vuelve como un vínculo de alguna forma. Entonces me cuestionaba también mucho si realmente esto no es como algo que pertenece como a este claustro de gente que vivió esto, o si es necesario como registrar esto para acumularlo. Cuando lo hemos hecho desde la entrevista, como recopilando como feedback y experiencias. Perfecto. No, pero y como algo que incentive, yo lo veo como algo que el participante, si es un alumno de una escuela de arquitectura, cómo él lo puede materializar, así como él llevarse su experiencia y generar su propia nube, de cierta forma, a lo mejor años después, no sé. Claro, no, sobre todo con estos proyectos de arquitectura, esa es toda la expectativa. O sea, para mí, cuando tú le dices a un estudiante que diseña una casa para volar, es saber que todo es posible, y que efectivamente esa casa voló y se elevó por algunos segundos por la tensión de tu cuerpo, y aprendiste de geometría, composición, resolución de problemas, pero sobre todo aprendiste que deberías poder ser capaz de cualquier cosa, y deberías también como poder diseñar cosas que a lo mejor hoy en día la tecnología no puede, pero que a lo mejor en 50 años sí lo vas a poder hacer. Entonces, ese para mí es como el aprendizaje con estos ejercicios de arquitectura. Y claro, yo hice como un recorrido por muchos proyectos, y con esta idea también como de proyecto formativo. Realmente yo no propondría como las nubes de Calde como un proyecto formativo, porque no creo que la médula allí estuvo el aprendizaje, distinto al de los monumentos horizontales, que sí creo que lo más divertido ahí también fue justamente la parte hasta académica del proyecto.
Pero bueno, pero sí siento que en esos ejercicios con estudiantes de arquitectura, siento que tienen como, o en algunos casos, como cosas que ellos pueden ser como replicables para su carrera, de composición, técnica, material, proporción, cuerpo, escala, territorio, lugar, paisaje, hasta otras como valores que desde el juego o la poética del ejercicio sean capaces como de inspirar como otras ideas. Y también creo que hay como valores como desde lo comunal, que siempre están como presentes también como en esos proyectos y que buscan ser también como algo como intrínsecamente formativo desde su condición, ¿no? Como que estos como espacios que construíamos con nuestra respiración se daban solamente porque era una respiración como colectiva, con el mismo ritmo. Entonces creo que el aprendizaje ocurre para la disciplina de manera directa, a veces como de manera indirecta o en un futuro, o a veces ocurre en otros planos que ni siquiera es el propio de la disciplina. Claro. Bueno, igual excelente todo, así, increíble trabajo, muy bueno. Bueno, ahora la pregunta es qué van a hacer ustedes, qué va a hacer Laura cuando les lanzamos esta invitación y esa responsabilidad, porque además también que son quien tienen la meta como hacer las primeras aulas de la escuela, porque al final también la escuela todavía no ha desarrollado ninguna aula, es solamente como una idea sobre estas miradas y sobre estas posibilidades, que además las vemos en sus prácticas también, y también yo la veo como perfectamente en el trabajo de Laura, y estoy como muy curioso en que se va a transformar. Bien, pues. Oye, bueno, muchísimas gracias, Miguel, y a todos los presentes también por estar acá. Sé que... Oye, esta es la primera charla de Zoom en estos 2 años de pandemia en que alguien me aplaude. La verdad que gracias. Eso, hay que aplaudir por Zoom. No perdamos el aplauso. Para sentir que estamos vivos. Bueno, estamos cerrando aquí esta sesión y inmediatamente queremos dejarlos súper invitados para el próximo jueves. Tenemos la fecha, perdón, vamos a tener que ir con Laura, vaya y conversamos, pero sería la próxima sesión, va a ser con Laura Anderson Barbata, que está aquí presente con nosotros. Ella es una artista mexicana, diríamos que habla del concepto de transcomunalidad, concepto, o sea, ella es artista transdisciplinaria, trabaja en el arte textil, trabaja con comunidades, en temas políticos, realmente va a ser una bellísima experiencia poder conocer su obra. Y así que están todos, también los que están presentes nosotros en pantalla, están cordialmente invitados para la siguiente sesión. Les vamos a mandar información de la fecha, pero ya estamos con todo confirmado. Así que muchas gracias a todas y a todos y nos vemos en la próxima sesión. Chao. Gracias. Chao, chao.